Vaya abriendo su Biblia, Romanos 8, verso 12 al 17, donde quedamos la semana pasada prácticamente. La semana pasada llegamos hasta el verso 11, donde Pablo básicamente nos está introduciendo a este contraste entre vivir en la carne o vivir en el espíritu. Ahora la forma de hablar de Pablo va a cambiar. Los primeros 11 versos son demostrativos o están escritos de una manera donde demuestran lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ahora en el verso 12 y 13, Pablo va a marcar un giro, va a marcar un cambio y es un imperativo o es una exhortación. Entonces, allí hay un llamamiento a nuestras vidas a no permanecer en la carne, kata sarka, sino a permanecer en el espíritu, kata neuma, y somos llamados entonces por el apóstol Pablo a tener esta práctica. Observe que un verdadero creyente no está hipotecado con la carne. Un verdadero creyente no tiene ninguna deuda ya con la carne. ¿Cuál es la razón por la que ya no tiene ninguna deuda con la carne? Porque Dios lo libró de allí. Nosotros realmente estábamos en kata sarka, en la carne, hasta el momento que Dios tuvo misericordia de nosotros. Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, inmediatamente envió a su Espíritu a morar en nuestras vidas. Y a partir de ese punto o de ese momento, el creyente vive en el Espíritu, y lo voy a decir entre comillas, aunque lo voy a explicar. Vive en el Espíritu a pesar de que sigue en una lucha con la carne. ¿Lo ven? Ya no estamos bajo la carne, porque la carne era nuestro anterior rey, nuestro anterior gobernante. Cuando el Señor nos da salvación, envía su Espíritu Santo a morar en nosotros en ese mismo instante. Cuando tú tienes a una persona que cree, voy a poner por poner el día, que cree hoy domingo, es en ese mismo domingo, es en ese mismo día que el Señor envía a su Espíritu Santo a morar en ese creyente. De hecho, nadie puede ser cristiano, de hecho, nadie puede ser creyente si el Señor no ha enviado al Espíritu Santo. Bueno, ese creyente, aunque ya no está bajo el dominio, bajo la tiranía de la carne, bajo el gobierno de la carne, es decir, ya no manda la carne, manda el Señor que te salvó, manda Cristo, pero a pesar de ello, el cristiano sigue teniendo una batalla frontal contra su carne. Así que en estos versos, Pablo va a usar una expresión, va a usar la expresión deuda u obligación. Versiones más antiguas usan la palabra obligación. Y esa deuda o esa obligación es con respecto a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Nuestra deuda con el Espíritu entonces es real, y es real porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, es real porque el Espíritu Santo nos mostró a Cristo, es real porque el Espíritu Santo nos imparte la vida de Cristo en nuestro interior. Así que Pablo va a dejar de decir lo que Dios hizo a favor tuyo. Eso es verso 1 al 11. Romanos 8, 1 al 11 te dice lo que Dios hizo por nosotros. A partir de Romanos, verso 12 y 13, Pablo va a comenzar a decir lo que nosotros debemos hacer por este Señor que nos salvó. Verso 12, por favor. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos,
somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Observa que no es suficiente decir que tenemos al Espíritu. La realidad es que el Espíritu debe tenernos a nosotros. Esto es similar al que está engañado en cuanto a su salvación y dice ser salvo cuando en realidad no hay evidencia de que es salvo. Es lo mismo. Alguien puede decir yo tengo el Espíritu, pero la parte más importante de esa relación o de esa comunión que nosotros debemos guardar con el Espíritu Santo es que Él nos tenga a nosotros. Es que Él esté dominando, es que Él esté reinando sobre nuestras vidas, es que Él esté soberanamente ordenando nuestros pasos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Observen que en esa orden que Pablo está dando de andar en el Espíritu y no ya en la carne, observen que en esa orden que él está dando pudiera haber a veces tantas discrepancias. Déjame lo explico. Se ve raro un creyente que ha sido salvo, que ha recibido al Espíritu Santo, pero que en algún momento o etapa de su vida le permite a su carne salir a pasear. ¿Lo ven? Se ve raro. ¿Por qué se ve raro? Porque se supone que lo que la Biblia dice es que debe andar en el Espíritu. Ahora, tristemente, déjame dibujar esto para ti. Cuando nuestra carne sale a pasear, regularmente sale toda la parrillada. A ver, déjame lo explico porque a algunos como que no les cayó el 20. Antes tú ibas a una taquería y no había de más. Tú te sentabas y decían, hay tacos, hay mixtas y una que otra cosita por allí, ¿no? Hoy vas y tú dices, quiero un taco. Tenemos taco de cirlón, de arrachera, de tibón, de tripa, y te comienzan a dar toda una definición de los estilos de carne que hay, ¿cierto, no? Y bueno, dependiendo cómo ande tu economía, sabes si vas a pedir un taco de carne asada normal o vas a pedir el taco de carne asada más caro. Eso es dependiendo de cada cartera. Cuando nuestra carne sale a pasear, ojalá y nomás saliera el diezmillo o el cirlón. Ojalá. Pero cuando nuestra carne sale a pasear, sale el tibón, sale la arrachera, sale la tripa, sale todo. ¿Por qué? Porque el pecado sigue morando dentro de nosotros, como Pablo ya ha definido desde el capítulo 3, aunque ya no es el gobernador, aunque ya no es el rey. Entonces, ¿qué es lo único que va a limitar? ¿Qué es lo único que va a contrarrestar esa parte, esa área carnal de nuestras vidas? Lo único que tiene el potencial para limitar ese andar en la carne, en la vida de un creyente, es que andemos en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo va a enfrentar. Entonces, ¿en qué sentido nosotros tenemos una deuda espiritual? Bueno, parece ser que la imagen que Pablo está tomando en este pasaje es la imagen de un esclavo romano. Ese esclavo romano que en algún momento de su vida el amo lo llega a considerar no solo un esclavo más de la casa, sino lo llega a considerar un hijo. Dentro de las leyes romanas, la adopción era algo común, era algo que se practicaba. No se practicaba como tal entre los judíos. Los judíos tenían la mente de que ellos eran hijos de Dios, de que Dios los había adoptado como padre.
Y esa era la forma limitada como los judíos entendían la adopción. Dios nos adquirió como sus hijos. Pero dentro de la comunidad romana, el adoptar a un menor o el adoptar a un joven era algo sumamente practicado entre los romanos. Entonces, lo que Pablo va a hacer, está escribiendo a los romanos. Observen la belleza de la lingüística o del contexto en este pasaje. Lo que Pablo va a hacer es ir a la mente del romano para decir, miren cómo la adopción que ustedes han practicado por tanto tiempo, la podemos cargar de teología y podemos tener una gran doctrina llamada adopción. Entonces, lo que Pablo va a hacer es tomar esa imagen que los romanos conocían muy bien. Y él va a decir que básicamente nuestra deuda consiste o debe de verse como una expresión de que el creyente debe mortificar su carne, el creyente debe vivir una nueva identidad, el creyente debe gozar de una nueva intimidad y que el creyente debe poseer una nueva herencia. Vamos a considerar esas 4 enseñanzas a lo largo de estos versos. Número 1, nuestra deuda consiste en que debemos mortificar nuestra carne. Lo primero que Pablo va a decir, verso 2 y verso 13, es que debemos mortificar nuestra carne. En otras palabras, no darle a nuestra carne el placer o el gozo que nuestra carne misma demanda. En los próximos días, dependiendo de lo que usted vaya a consumir en la Navidad o en el Año Nuevo, se estila el famoso recalentado. Y no sé si a usted le pasa esto con el recalentado, pero cena una comida, la desayuna unas horas después, la vuelve a comer en la tarde. Ya para el día siguiente usted está listo para poner esa comida en el congelador y no volver a saber de ello, sino por allá en el mes de abril. Porque tarde o temprano, esa cena o esa comida que el día 24 por la noche dijiste está exquisita, está sabrosa, nunca habías cocinado esto, ¿por qué esta receta nunca la habías sacado? Tarde o temprano termina ya no gustando o ya no teniendo el efecto a tu paladar que en el primer instante tuvo. Ojalá y eso mismo pasara con nuestra carne en el sentido de lo que estamos hablando, pero sucede que Pablo lo que dice es que cuando nosotros tenemos apetitos carnales y los vamos satisfaciendo, pareciera ser que vamos adentrándonos cada vez más y más. Versos 12 y 13 funcionan como la conclusión del verso 1 al 11. Lo que Pablo ha venido diciendo del 1 al 11, aquí llega a su punto de conclusión. Pablo deja el modo declarativo, ahora está en el modo imperativo, pero debemos observar claramente que solo podemos llegar aquí por el poder del Espíritu. No hay manera en el que mortifiquemos el pecado o a nuestra carne si no es por el poder del Espíritu. Ya no más vivimos conforme a la carne, aunque nuestra carne sigue estando orientada al pecado. ¿Cuándo mi carne está orientada al pecado? Siempre. Siempre. Por eso es que las tentaciones que vienen a tu vida y a mi vida vienen a nuestra carne. Vienen a nuestra carne. Pablo va a usar un contraste aquí y él va a decir que hay un tipo de vida que lleva a la muerte. Observa eso, un tipo de vida que lleva a la muerte y luego hay un tipo de muerte que lleva a la vida. ¿Lo ven? ¿Ven el contraste? Hay un tipo de vida que lleva a la muerte, hay un tipo de muerte que lleva a la vida. Entonces, mientras el creyente mortifica su carne y está dispuesto a negarle a su carne lo que su carne desea, el creyente va experimentando la vida del Espíritu en sí. Por eso Pablo va a decir en Gálatas, no satisfagamos pues los deseos de nuestra carne o no militemos según los deseos de nuestra carne, sino andemos en el Espíritu.
Mientras más una persona anda en el Espíritu, menos problema va a tener con satisfacer estos deseos pecaminosos o carnales. Pablo nos exhorta entonces a aplicar a nuestras propias vidas lo que ya Dios ha hecho en tu interior. Así que esta deuda o esta obligación consiste en vivir y en servir en términos del Espíritu de Dios morando en nosotros. Entonces aquí está esta batalla. Mi carne me dice una cosa. La presencia del Espíritu Santo en mi interior me dice otra cosa. Si yo obedezco mi carne, comienzo a experimentar muerte. Si yo obedezco al Espíritu, comienzo a experimentar ¿qué? Vida. Ahora, esta muerte y esta vida, por lo menos en el contexto inmediato del pasaje, no está hablando, inmediatamente no está hablando de una muerte espiritual. Está hablando prácticamente de la realidad como un creyente puede sentirse en el día a día. Un creyente que se ve bombardeado por tentaciones y que comienza a ceder a esas tentaciones es un creyente cabizbajo. Es un creyente desalentado, es un creyente desanimado que va a ocupar oxígeno prestado de alguien más para poder sobrevivir. Un creyente, por otro lado, que está obedeciendo los impulsos del Espíritu, un creyente que está sometiéndose a lo que el Espíritu está mostrándole a través de la palabra, es un creyente que va a ir madurando, que va a ir creciendo, que va a ir abundando en el Señor, de tal forma que su vida va a ser robusta y en esa robustez, no perfección, pero en esa robustez de su andar en el Señor, ese creyente comienza a experimentar una vida espiritual que antes no poseía. ¿Cuál es el punto clave en esto? El punto clave es que estamos obligados a responder de manera adecuada. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú estás obligado a responder entonces a los eventos de la vida de forma espiritual. Entonces lo voy a explicar con nuestras emociones. Cuando mis emociones andan acá y mi comunión con el Espíritu anda aquí, ¿lo ven? ¿Está claro? Mi emoción anda aquí y mi comunión con el Espíritu anda más o menos como a la mitad. Viene una circunstancia, viene un problema, viene una tentación, viene una adversidad. ¿Cómo crees que este creyente va a responder? Dígamelo, ¿cómo va a responder? Va a responder con sus emociones. Entonces, hay una manera en la que Pablo va a decir esto. Este creyente anda en la carne. Porque debería de ser al revés. ¿Lo ven? Debería de ser al revés. Debería de ser que la vida de un creyente que ha estado caminando con el Señor, que anda con el Señor, que camina con el Señor, está por encima su comunión espiritual que lo que sus emociones dictan. Pudiera ser que está aquí, para no irme muy lejos. Ahora, cuando nuestras emociones o nuestra carne domina, lógicamente eso nos va a llevar a tomar decisiones, a ser impulsados, a cometer imprudencias con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestras decisiones. Y eso dista a veces de lo que ese creyente en otro momento de su vida ha dicho con sus palabras. Bajo obligación es una expresión griega que significa deber. Transmite el significado básico de un deber o de una deuda. Esta persona está bajo deuda frente al Espíritu Santo. Tiene una obligación moral, tiene una obligación personal de andar como el Espíritu Santo dice que debemos de andar. Como es digno de Cristo, dice Pablo en otra de las cartas. Entonces, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa a pesar de haber sido crucificados con Cristo, porque la carne no ha sido erradicada.
Nuestro gran problema es nuestra propia carne. Cuando quieres buscar a tu peor enemigo, no tienes que salir de tu casa. Es más, no tienes que salir de tu cuarto. Es más, no tienes que salir de tu propio interior. Está caminando contigo todos los días. Nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. No ha sido erradicada. Te va a mentir, va a buscar engañarte, va a buscar desalentarte, va a buscar paralizarte, va a buscar que dejes de transitar la vida cristiana como el Señor quiere que lo hagas. Y luego te va a dar una respuesta lógica a eso. Y luego te va a decir por qué es que tú deberías de andar de esa manera y que todo está bien. Esa es nuestra carne. Esa es la explicación del por qué cada uno de nosotros somos tentados continuamente. Y por ello Pablo en este pasaje, como en otros muchos pasajes de sus cartas, nos ordena en tiempo presente a matar las fechorías del cuerpo, a erradicar, a no dejarnos seducir por lo que nuestra carne demanda. Nuevamente, el pecado se origina en nuestro corazón. Este es el centro espiritual de nuestro ser. Si el corazón se enferma o el corazón se amarga, entonces tarde o temprano pecaremos. ¿Se acuerdan de Proverbios? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermanos, si nuestro corazón, que es el centro espiritual, se enferma, se amarga o se hiere y no hacemos nada para reparar esa condición, tarde o temprano pecaremos. Pecaremos con nuestro pensamiento, pecaremos con nuestra vista, pecaremos con nuestra boca, pecaremos con nuestros pasos, pecaremos con nuestras manos. ¿Por qué? Porque entregaremos los miembros de nuestro cuerpo al pecado y no al espíritu. Ahora, ese no es el problema, porque cualquiera de nosotros podemos ser afectados a nivel del corazón para fallar al Señor. Ese no es el problema. El problema radica en cómo yo voy a responder a este corazón que es el centro espiritual de todo mi ser. El pecado encuentra entonces un lugar de expresión en nuestro cuerpo. Y por eso Pablo nos ordena de esta manera a que andemos en el espíritu. La solución que Pablo va a dar a este problema es que debemos entregar los miembros de nuestro cuerpo al Señor. Y de hecho lo va a hacer en la misma carta. No tengo que salir de Romanos para mostrarte esto. Romanos 6, versos 12 y 13. Escucha lo que Pablo va a decir ahí. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entregar nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo, como instrumentos de justicia de Dios, y no como instrumentos de iniquidad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus ojos, que oraste por tu lengua, que le dijiste al Señor, Señor, no quiero fallarte más con mi vista, no quiero fallarte más con mi lengua, que fácilmente se extravía y comienza a intrigar, a chismear, a mentir, a calumniar, a falsear? Bueno, eso es lo que Pablo dice. Tenemos que estar entregando los miembros de nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Continuamente al Señor. ¿Por qué lo hacemos continuamente? Porque continuamente somos tentados a pecar. ¿Cómo expresamos ese pecado? Con los miembros de nuestro cuerpo. Con los miembros de nuestro cuerpo. Si nosotros no ejercitamos la práctica de entregar o de rendir los miembros de nuestro cuerpo al Señor, nos pareceríamos entonces a un deportista que nunca entrena. Eso sería algo antagónico, ¿no? Alguien que se está preparando para ir a las próximas Olimpiadas.
su país o la delegación de su país lo ha llamado para que sea parte del equipo de atletismo de las próximas Olimpiadas. Y entonces este deportista dice, sí voy a ir, me comprometo a llegar a las próximas Olimpiadas, quiero traerme la medalla de oro en mi prueba, pero no voy a entrenar ni un día. Suena raro, ¿no? ¿Sí o no? No están convencidos. Suena raro eso, ¿no? Bueno, es lo mismo que hacemos nosotros cuando decimos, Señor, quiero tener victoria sobre mi lengua. Pero nunca entregamos a este miembro de nuestro cuerpo delante del Señor. Eso es lo que dice Pablo. Nos llama a presentar los miembros de nuestro cuerpo al Señor como un instrumento de justicia. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida práctica de un creyente que quiere andar en el Espíritu y no quiere vivir en esta discrepancia entre el Espíritu y la carne? Bueno, ese creyente tiene que entrenar. ¿Cuándo? Todos los días. Y tiene que decirle al Señor, Señor, te entrego mi lengua, te entrego mis ojos, porque yo identifico que tengo un problema con esto. Esto me ha llevado a derrota, esto me ha llevado a bancarrota espiritual. Yo no puedo, Señor, pero ayúdame. Esa es la forma como entregamos los miembros de nuestro cuerpo. Vean lo que Pablo va a decir en el capítulo 12, verso 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, otra vez, que presenten sus cuerpos. ¿Por qué dice que presenten sus cuerpos? Porque Pablo ha identificado en el capítulo 6, en el capítulo 8, que tenemos una batalla con nuestro cuerpo o con los miembros de nuestro cuerpo. Así que ese por tanto es el resumen del capítulo 1 al 11, es la bisagra donde Pablo está diciendo, hemos identificado el problema en nuestro cuerpo, hemos identificado el problema con nuestra carne, por eso venimos y presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Observe algo, no dice que presentas el cuerpo de otro, no dice que traemos sacrificio de otro, no, traemos nuestro propio cuerpo. Era similar a lo que cantamos al final, yo me rindo a ti. Pero hay que rendirnos bien, no nada más de una canción. Hay que rendirnos totalmente, no nomás el domingo cuando a Jaciel se le ocurre cantar esta canción, sino hay que rendirnos todos los días. Entonces, el creyente debe mortificar o matar los actos pecaminosos. De hecho, dentro de la literatura puritana, el término que se acuñó para hablar de esta situación es eso, la mortificación del pecado. John Owen, una mente inglesa genial dentro del puritanismo, tiene un libro solo sobre Romanos 8:13, que es un libro espléndido para este tema. Y si tú quisieras leer ese libro, creo que se llama La mortificación del pecado. Solo sobre Romanos 8:13. Lo que quiero destacar con esto es que por un lado la ley despierta nuestra naturaleza pecaminosa y luego solo el Espíritu Santo la puede derrotar. Es lo que Pablo está diciendo. La mortificación es el claro reconocimiento del mal en tu vida. Cuando una persona que está pecando contra Dios en un pecado específico de su vida, cuando esa persona puede salir de allí, número uno, tiene que reconocer el pecado. Y a veces nosotros los humanos no entendemos esta parte. Yo he tenido a personas en consejería a veces que cuando vienen conmigo, no sé por qué vienen, porque como que no están muy convencidos de lo que me van a decir. Entonces déjame lo explico, ¿no? Me dice de repente una persona, es que tengo un pequeño problema con esto. Y no sé, ponen ahí algo.
Y lo primero que yo digo es, se llama pecado. Y como dice aquel himno viejo, para sacar a ese buey de la barranca, si ustedes supieran. Porque el primer gran reto que tengo es que la gente entienda que sí es pecado. ¿Lo ven? Porque mientras nosotros no identificamos que es pecado y pensamos que es porque dormí mal, porque fulano me dijo, porque tuve una pesadilla, porque me cayó mal una comida, mientras yo no reconozco que es pecado en forma natural, hermano, no vas a poder mortificar ese pecado que está golpeando tu vida. Lo primero que hacemos entonces es reconocer el pecado que hay en nosotros para poder mortificarlo. Por eso la mortificación es el claro reconocimiento del mal como tal que conduce al repudio decidido y radical del mismo, algo a la cual ninguna imagen puede hacerle justicia, excepto la que Pablo usa aquí, darle muerte. ¿Qué haces con eso? Pablo lo dice, dale muerte. Dale muerte al chisme, dale muerte a la intriga, dale muerte al adulterio, dale muerte a la fornicación, dale muerte. No hay forma como lo puedes atacar. No hay forma como lo puedes atacar. Yo no sé por qué me estoy acordando de puros himnos de esos, pero hay otro que dice, no estaba muerto, andaba de parranda. Y si tú no matas al pecado en tu interior, eso es lo que va a estar pasando cada rato. La carne va a seguir saliendo a pasear y te va a venir cantando este himno. No estaba muerto, andaba de parranda. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la solución que Pablo está aplicando para esto? Mátalo, mortifícalo, dale muerte, no le permitas que salga a pasear. Entrena contra él, no a favor de él. No hay opción. La carne está ligada a la muerte y el espíritu está ligado a la vida. Cuando una persona, no estamos diciendo que dejó de ser creyente, pero cuando un creyente no está andando en el espíritu, como Pablo está diciendo, y va a tomar esta opción de permitir que su carne salga a pasear, ese creyente se va a ver minado en todas sus capacidades espirituales. Hermanos, lo hemos visto una y otra vez, no nomás aquí en Vida Nueva, lo hemos visto una y otra vez en todas las iglesias que conocemos. Estos hermanos que brillan, que resplandecen y que de repente parece ser que están en pausa. Porque tomaron una decisión. Dejaron que el pecado saliera a pasear y cuando el pecado salió a pasear, entonces estos hermanos comenzaron a obedecer los dictados de la carne y dejaron de obedecer los dictados del espíritu. Bueno, es una triste realidad, sí es una triste realidad, pero tenemos que enfrentarla a la luz de este pasaje. Entonces, vean cómo la carne está ligada a la muerte. No estamos diciendo que esa persona perdió su salvación. Lo que estamos diciendo es que esa persona, por causa de no andar en el espíritu, se va a apagar, se va a mitigar. Va a ser menoscabado. Entonces, en esa condición va a ser un cristiano que fácilmente se desanima, se desalienta, se deprime, se asusta, se mortifica. Su fe ya no está en el mismo lugar, su enfoque ya no está en el mismo lugar. Vean cómo Jesús habla de mortificar la carne de una manera muy real. En Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué dijo Jesús? Arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Bueno, esto era en el día que Jesús lo proclamó, lo predicó, lo enseñó, era radicalismo puro. Imagínate cuántos tuertos hubiera visto en el día de Jesús.
Imagínate cuántos mancos hubiera visto en el día de Jesús. Y aunque sabemos que el sentido no es literal, entendemos claramente el evangelio de esta manera. Si uno de los miembros de tu cuerpo te está produciendo un problema, ¿qué tienes que hacerlo? Tienes que mortificarlo. No tienes que satisfacer sus apetitos. No tienes que satisfacer tus apetitos. Hacer morir es poner fin a todo uso de nuestro cuerpo que sirva a nuestros apetitos pecaminosos y egoístas en lugar de Dios. Eso es hacer morir los miembros de nuestro cuerpo al pecado. No suplo para ellos, no proveo para ellos lo que ellos me demandan o lo que ellos me piden. Les doy lo opuesto. ¿Quieren carne asada? Les doy atún. ¿Me piden menudo? Les doy cottage con fruta. ¿Lo ven? O sea, doy lo opuesto, no lo que me están demandando. ¿Por qué? Porque si yo doy lo que me están demandando, entonces el problema se robustece, no enflaquece. No está más débil. O sea, cada vez que yo alimento a mi carne como tú, cada vez que alimentas tu carne, no causas enfermedad o debilidad al pecado, causas fortaleza. Y Pablo está diciendo, nuestra batalla con nuestra carne no debe verse así. Así que hermano, para un creyente, para un verdadero cristiano, esta tarea es posible, hacer morir, y a la vez es una tarea necesaria. Necesitamos cumplir o hacer la tarea en tiempo y en forma. Déjame ilustrarte un poquito esto con, ya cité a John Owen. Escucha a John Owen en este libro. Mata al pecado o el pecado te matará a ti. La mortificación abate la fuerza del pecado, pero no cambia su naturaleza. La gracia cambia la naturaleza del hombre, pero nada puede cambiar la naturaleza del pecado. Destruido puede ser, será, pero curado no. Si no es vencido y destruido, vencerá y destruirá el alma. Y en esto reside una parte importante de su poder. Nunca está quieto, ya sea que esté venciendo o siendo vencido. A ver, esta última frase la voy a volver a decir. Está hablando del pecado. El pecado nunca está quieto, ya sea que esté venciendo o siendo vencido. Hermanos, eso es una realidad. Cuando yo siento que ya vencí sobre un gigante en mi alma, resulta que al día siguiente me levanto y tengo 5 enanos queriendo brincar. ¿Lo ven? Cuando yo pienso que el pecado está quieto, realmente el pecado está trabajando y está allí queriendo salir a surgir. Y por eso es que no nos podemos confiar. O escuchen al doctor John Stott, si la tentación viene a nosotros a través de lo que vemos, tocamos o visitamos, entonces debemos de ser implacables en no mirar, en no tocar, en no ir y así controlar los mismos acercamientos del pecado y a la par poner nuestro corazón en las cosas de arriba. De este modo, la mortificación y la aspiración se contraponen. Bueno, sería un mal elemento que si estoy siendo invitado a pecar por lo que veo, por lo que toco, por lo que escucho, yo solito vaya, ahí sí que se cumple que como oveja al matadero, ¿no? Yo solito vaya a donde pudiera tener provisión para esto. Hace unos días, mientras estábamos en el funeral de mi tío, el pastor Filiberto estaba platicando con una persona a la que yo conozco desde que era un niño y estuvo platicando con él una buena cantidad de años.
en algún momento de su vida, esta persona se amargó contra la gente, contra Dios, contra la iglesia, no sé, pero se amargó. Toda mi vida entonces, desde que yo era un niño, he visto a esta persona siempre más o menos en el mismo lugar. Y entonces el pastor Philly estuvo platicando con él unas horas en la noche cuando estábamos listos para ir a dormir. Entonces empezamos a cruzar cosas que habían pasado en el día y entonces él comenzó a decir lo que había platicado con esta persona. Y finalmente, en algún momento de esta conversación, esta persona llegó al punto donde ha estado en posiblemente en los últimos 40 años de su vida de amargura. Y entonces yo le digo a Philly, pero tú ya lo conocías. Y él me dice, no, me lo acaba de presentar tu papá. Hermanos, es que la condición de un corazón amargado no necesita mucho tiempo para que pueda vertir su amargura. ¿Lo ves? ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, tenemos un problema en nuestro interior y en nuestro corazón que rápidamente vamos a sacar adelante, vamos a proyectarlo, vamos a mostrar a la gente dónde es que no hemos tenido victoria sobre los propios pecados de nuestra alma. Entonces yo creo que hacemos bien en entender los imperativos que Pablo está tratando de usar aquí. Por un lado, mortificación y por otro lado, vivificación. No debemos de andar en la carne, debemos mortificar la carne. Pero por otro lado, al andar en el Espíritu, seremos vivificados. Pablo identificó claramente en su ministerio que si alguien está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pablo identificó rápidamente que es necesario despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, hasta que se cumpla en nosotros la adopción deseada o la redención final de nuestro cuerpo. Por eso es que usted va a encontrar pasajes como Romanos 6, Colosenses 3, donde se nos dice, quítense el viejo hombre, quítense el ropaje de la vieja naturaleza, vístanse del nuevo hombre. ¿Lo ven? Mortificación, vivificación. De nada sirve que tú mortificas tu carne si tú no vas a ser vivificado. No mortifico mi carne sin vivificarla. Mortifico mi carne y ando en el Espíritu para que entonces mi alma, mi corazón y mi mente sean vivificadas. Esto se da de una manera doble. Experimento por un lado mortificación de mi carne y por otro lado vivificación en mi espíritu. ¿Cómo se da esta mortificación? Bueno, lo voy a resumir. Esta mortificación se da cuando yo digo no al pecado y a la vez digo sí a Dios. Digo no al pecado y a la vez digo sí a la santidad. Digo no al pecado y a la vez digo sí a una vida cristiana equilibrada. Por un lado, el Espíritu Santo nos suministra poder, pero vean cómo por otro lado, el mismo Espíritu nos llama a la acción. A la acción. Bueno, si yo regreso a Romanos 8.1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjate bien, si yo tomo ese verso 1 sin considerar el verso 13, me daría un resultado más o menos como este. Cristo me salvó. Ya tengo mi pasaporte y mi visa lista para ir al cielo. Puedo vivir como se me dé mi regalada gana. Sí, pero eso no es el evangelio. Tú puedes vivir como quieras, sí, pero eso no es el evangelio. Y eso te va a llevar a tremendos desequilibrios, donde ni la gente más cercana a ti van a creer que eres creyente, porque no te vas a comportar de hecho como un creyente. Vas a actuar como un no creyente,
vas a vivir como un no creyente porque estás anclado en Romanos 8:1. Ahora, si yo paso al verso 13, donde se me llama a andar en el Espíritu y no a obedecer o a satisfacer los deseos de la carne, bueno, el otro problema con Romanos 8:13 es que yo puedo cargarle la mano a las obras o pensar que puedo ganarme la vida cristiana por el tiempo que tengo de transitar la carrera de la fe. Entonces, los cristianos que se cuelgan de Romanos 8:13 pueden llegar a creer que serán aceptados de acuerdo a su rendimiento cristiano. Y eso tampoco es así. Entonces, ¿qué necesita un creyente? Un creyente necesita vivir a la altura de Romanos 8:1 y Romanos 8:13. Sí, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y por eso vivo según el Espíritu y no la carne. ¿Lo ven? Entonces, lo que yo digo con mis labios se va a ver evidenciado por cómo yo vivo, por cómo yo ando, por cómo yo actúo, por cómo Dios me abre puertas, por cómo Dios está bendiciendo a lo que estoy haciendo, por cómo Dios está alentándome o ayudándome a perseverar en medio de las pruebas. Tu GPS, como dijéramos ahora, te va a marcar el rumbo adecuado. Vas a ir en una trayectoria segura porque Dios te está guiando y tú te estás dejando guiar por Dios. Esa es la forma como vemos claramente. Pero el peligro, yo creo, es tomar Romanos 8:1 sin considerar Romanos 8:13. O viceversa, tomar Romanos 8:13 sin considerar Romanos 8:1. Escucha cómo Douglas Moo lo explica. La influencia del Espíritu Santo es tan dominante que un creyente no puede caer permanentemente en un estilo de vida pecaminoso y perder por ello la promesa de que no hay condenación para él. Pero la seguridad sin responsabilidad produce pasividad. La seguridad sin responsabilidad, es decir, Romanos 8:1, produce pasividad. Pero la responsabilidad sin seguridad conduce a la ansiedad. Romanos 8:3. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos vivir a la altura de Romanos 8:1 sabiendo que no hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús y de Romanos 8:13 de que somos llamados a andar en el Espíritu y no en la carne. A pesar de que yo ande en el Espíritu, hermano, el pecado va a seguir tentándome. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando el pecado me tienta? Mortificarlo. Mortificarlo. Dichos pecados deben ser mortificados de manera continua y gradual. De manera continua y gradual. ¿Y cómo va a suceder eso? ¿Cómo se va a ver eso en la vida de un creyente? Se va a ver mientras tú caminas obedeciendo las Escrituras. Voy a ir venciendo sobre el pecado de manera continua y gradual porque voy obedeciendo las Escrituras. Entonces, mi vida se va a ver como una vida saturada y llena de la palabra, Colosenses 3:16, Efesios 5:18. Nuestro deleite va a encontrarse en la palabra de Dios, Salmo 1 o Salmo 119, donde claramente nos da estas ideas. Pero permíteme decirte que la santificación no es un lujo. La santificación es nuestra necesidad. No veas la santificación como el lujo de unos cuantos. No veas la santificación como el lujo de los que enseñan o de los que predican en la iglesia o de los que presiden. No, la santificación no es un lujo, es la necesidad de todo creyente genuino. Entonces, nuestra obediencia al Señor va creciendo cuando vamos creciendo en nuestro hacer de matar el pecado en nuestro interior.
Mientras vamos mortificando nuestra carne, entonces nosotros vamos creciendo en el Señor y a la par nos vamos vistiendo de Él. Esta es una demanda para el creyente a largo plazo. No es algo que tú vas a hacer una vez en tu vida y para siempre, sino que es algo que vas a hacer continua y permanentemente en tu vida hasta que el Señor te llame a su presencia, hasta que el Señor te llame al hogar o a la patria celestial. Vas a tener que mortificar al pecado en tu ser. Vas a tener que pasar por este proceso de mortificación y vivificación, y solo al ponerlo por obra vivirás. Vivirás. Dice un comentarista, al escuchar el lamento del yo adámico, ¿se acuerdan? Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Los creyentes pueden responder de la siguiente manera: por el poder del Espíritu Santo que mora en mí, participo de la justicia, la santificación y la redención que Jesús estableció. ¿Cómo respondemos entonces al final del capítulo 7 de Romanos? ¿Cómo el hombre que es miserable puede ser libre de este cuerpo de muerte? Por el poder del Espíritu. Por el poder del Espíritu. Y por esa razón necesitamos andar en el Espíritu. El pecado nunca satisface realmente, pero la vida en el Espíritu es el camino adecuado para la vida. Así que según estos versos, solamente dando muerte a nuestros malos hábitos o acciones, experimentamos la plenitud de la vida de un hijo de Dios. Número 2, y todos los demás son más cortos. Por esta deuda espiritual que he adquirido, debemos vivir una nueva identidad. Observa que el verso 14 habla de una nueva identidad. Dice Pablo, somos guiados por el Espíritu, y toda persona que es guiada por el Espíritu, dice Pablo, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la nueva identidad de una persona guiada por el Espíritu Santo? Es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra deuda ante este particular? Debemos vivir como hijos de Dios. Debemos comportarnos como hijos de Dios. Vean la expresión que Pablo usa, guiados por el Espíritu Santo. Usted recordará que en el Antiguo Testamento hay toda una imagen de esto. Israel fue guiado por Dios en su paso por el desierto. De día por una nube, de noche por una columna de fuego, siendo alimentada por maná, siendo alimentados por codornices, abriéndoles el río, abriéndoles el mar rojo, guiados por Dios. O también pudiéramos tomar la idea metafórica que hay en el Antiguo Testamento del buen pastor del Salmo 23. El pastor que guía a sus ovejas a pastos verdes, a aguas frescas. El pastor que fortalece, que corrige a través de su vara y su cayado, dando aliento. El pastor que adereza mesa delante de nuestros adversarios. Observen la imagen de guianza que hay en el Antiguo Testamento. Siendo objetivos, es una imagen que claramente tiene que ver con guianza de parte de Dios para nuestras vidas. Lamentablemente, en nuestros días, esta frase ha sido muy tergiversada, pero que esta frase, guiados por el Espíritu Santo, haya sido tergiversada, no significa que no sea real. Que haya gente que abusa de la expresión, el Espíritu Santo me guió a hacer esto, no significa, nunca ningún desequilibrio significa que no haya un verdadero equilibrio. Si Pablo dice que somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, no hay por qué dudar que somos guiados por el Espíritu Santo. A veces mi esposa y yo estamos en algún punto de tomar una decisión o de hacer alguna cosa, y de repente yo digo, bueno, vamos a orar. Oramos. A veces sucede inmediato, a veces sucede a los días, a veces sucede a las semanas, que yo digo, mira, vamos a hacer esto. Y ella a veces me dice, y es algo lógico, ¿estás seguro que vamos a hacer eso? Porque, mira, la lógica no da, sí, vamos a hacer esto.
tengo paz de que vamos a hacer esto. Tengo paz de que vamos a actuar así. Y a la par, a veces de los días, las semanas o los meses, nos damos cuenta que fue a veces, no siempre, yo quisiera que fuera siempre, pero nos damos cuenta a veces que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Y a veces ella usa la expresión, verdaderamente el Espíritu Santo te guió. Bueno, hermanos, es que así es como nosotros vamos experimentando la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a hacer? En medio de circunstancias. Y esas circunstancias a veces son favorables o a veces son no favorables. ¿Lo ven? Que algunos tergiversen la expresión guiados por el Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo no nos siga guiando. Véanlo en el caso de Pablo, Hechos 16:7. Está hablando de un viaje misionero. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Escucha esa expresión. El Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entiende lo que está pasando. Pablo está yendo ciudad tras ciudad predicando el Evangelio. Pregunta, ¿eso es bueno? ¿Es bueno que alguien salga predicando el Evangelio de ciudad en ciudad? Sí, claro. Ha sido bueno desde que la iglesia inició y sigue siendo bueno el día de hoy. Pero entonces, dice este pasaje, ¿el Espíritu se lo impidió? El mismo Espíritu que vino en Pentecostés para llenarlos de poder, para que ellos fueran testigos, ahora le está diciendo, aquí no vas a entrar. En otra ocasión, el mismo Espíritu que lo envía le va a dar la visión de un hombre macedonio diciendo, ven y ayúdanos. Y cuando en la agenda de Pablo Macedonia no estaba, entonces Pablo va a ir a donde ese hombre está. Así es como el Espíritu Santo nos guía. No es nada místico, hermanos. No es nada místico, es práctico. Yo me he dado cuenta de esto muchas veces. A mí me han dicho, ¿puedes venir y compartir el Evangelio en tal lugar? Y yo digo, sí. Falta una hora y alguien me dice, ¿sabes qué? No te vamos a poder recibir. Bueno, ni modo. Cuelgo. A la semana me habla la misma persona y me dice, ¿sabes qué? Ahora sí te vamos a poder recibir. Nada más que la semana pasada iba a haber 3 personas, ahora va a haber 10. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿O me regreso? O sea, el Espíritu tiene maneras y formas de orquestar los eventos a través de nuestras circunstancias, donde créeme, hermano, no es que uno sea tan capaz, pero cuando andas en el Espíritu y no militas según la carne, vas viendo cómo las cosas se van dando. O vean lo que Primera de Tesalonicenses 4:3 dice. Porque esta es la voluntad de Dios. Ay, qué pasaje tan maravilloso. La gente de repente anda buscando, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Aquí te lo voy a resumir todo. ¿Le has dicho al Señor alguna vez, Señor, revélame tu voluntad, muéstrame tu voluntad? Aquí está la respuesta para tu gran pregunta. Esta es la respuesta de Dios, su santificación. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está, que sea santo. ¿Y cómo eres santo? Mortifica el pecado, vivifica tu espíritu por medio de una comunión real con el Espíritu Santo. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, dice Pablo en este caso en particular, que se abstengan de inmoralidad sexual. O lo voy a decir en el tenor de lo que ya estamos hablando. Que mortifiquen su vida licenciosa o su vida de inmoralidad sexual delante del Señor. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tu santificación. Tu santificación. Bueno, nosotros conocemos esta doctrina a la que Pablo se va a introducir aquí de que somos hijos de Dios como la adopción. Usted ha escuchado que el Hijo de Dios en Juan 3:16 es presentado como el unigénito, el único Hijo de Dios. Unigénito comunica eso, único en esencia. Él es el único Hijo de Dios que es o tiene este nombre. Todos los demás que vienen a ser hijos de Dios, somos hijos por adopción. Por adopción, el Señor nos adoptó. Adopción es la palabra griega ahí que también puede funcionar como filiación. Y lo que esa palabra comunica es
tener el lugar de hijo. Tener el lugar de hijo. Déjame, lo voy a explicar y bueno, ya salió es mi mejor ejemplo de adopción. Hace unos años, si no mal recuerdo, estábamos en Choice y yo vi platicando en la calle, recuerdo a mi papá y a Philly, de repente vi que se abrazaron, y a partir de ahí Philly empezó a decirle a mi papá, papá, y él lo tomó como papá. Él llega a nuestra casa y cuando llega a nuestra casa es como si uno de mis hermanos hubiera llegado. Pero yo, por ejemplo, lo veo llegar a veces a momentos como el que acabamos de vivir en un funeral y yo veo que él llega y él dice, tío. Y yo estoy por acá rascándome la cabeza, ¿no? O de repente viene de un punto a otro y me dice, estaba platicando con el primo fulano de tal. Hermanos, eso es adopción. Una persona que no era de la familia, pero que cuando Dios le dice, eres mi hijo, lo entiende completamente y no le anda buscando más explicación al asunto. Entonces esa persona que se siente adoptada, llega a donde está su familia y no lo ve como gente rara, lo ve como su familia. ¿Lo ven? Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Ahora yo quiero decirte algo. Hemos revisado robustamente en los primeros capítulos de Romanos el término justificación y hemos dicho que el término justificación es un término forense, es un término de los juzgados y que es un término declarativo. Declarativo. Es decir, Dios está diciendo, eres mi hijo y te está declarando como hijo. Y esa vigencia es permanente, no se pierde. Eso es lo que el término justificación nos ha explicado. Lo mismo sucede con el término adopción. El término adopción es una declaración de parte de Dios diciéndote, eres mi hijo. Es permanente, no se pierde, es un término legal o forense. Entonces la adopción nos otorga una posición objetiva. Es un momento único como la justificación e irrepetible. Yo no necesito que el padre me adopte cada 4 años. ¿Lo ven? Yo no necesito que el padre me adopte cuando estoy enfermo y estoy inseguro si voy a vivir o voy a morir, no. La adopción es un evento único e irrepetible en la vida de un creyente. Es la seguridad que emana del Padre diciéndote, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Esta adopción, hermanos, es una tremenda bendición que tal como dice Pablo en estos versos, nos lleva desde ser esclavos, es la imagen que tenemos al principio, desde ser esclavos hasta llegar a ser hijos y finalmente esos hijos son herederos. Pudieras pensar en esto, ¿no? En la práctica, cuando una herencia se va a repartir y posiblemente hubo 1 o 2 hijos adoptados, la mente humana está pensando, bueno, a estos hijos adoptivos ya se les dio misericordia, ya se les dio educación, ya se les dio una carrera, ya se les dio un nombre, ya se les dio un apellido, pero no se les va a dar una herencia. Wow. Pero cuando Pablo está hablando de nuestra adopción, escucha lo que él dice, éramos esclavos, nos hizo hijos en un evento irrepetible y nos hizo herederos. De hecho, nos hizo herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús. Wow. Hermanos, ¿qué quiero comunicar con todo esto? Que nuestra deuda es mucha con el Señor. Nuestra deuda espiritual realmente es abundante con el Señor. No solo porque vamos a mortificar nuestro pecado,
sino porque al entender la adopción entendemos las bellezas y las grandezas de la gloria de Dios dándose a nuestro corazón. Así que gracias a ello ahora somos una familia en Cristo, hemos sido adoptados. Pablo entonces va a dar mandatos claros y firmes a esta familia del capítulo 12 al capítulo 16 de la epístola. Entonces la única forma como somos hijos es por la adopción. Nadie es el unigénito Hijo de Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Todos somos adoptados y debemos de estar agradecidos por la adopción que nuestro Señor quiso realizar con nosotros. Vean cómo la Trinidad entera funciona para nosotros en la adopción. La adopción es ordenada por el Padre, la adopción es comprada por el Hijo y la adopción es aplicada por el Espíritu Santo. El Padre la ordena, el Hijo la compra en la cruz, el Espíritu Santo la aplica en nuestras vidas. ¿Cómo no sentirnos bendecidos? ¿No lo crees? ¿Cómo no sentirnos en deuda con Dios por esta gran obra? Pablo lo va a decir en 1 Corintios 12:3. Por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces no hay forma de reconocer el señorío de Cristo en tu vida, excepto que el Espíritu Santo haya querido obrar y haya venido a morar en tu vida de forma permanente. Número 3, gozamos de una nueva intimidad. Vean cómo en los versos 15 y 16, esos que ahora son adoptados por el Señor, esos que ahora son hijos de Dios, pueden clamar delante del Señor, Abba Padre. Estos que eran esclavos y ahora pertenecen a la familia de Dios. En el original hay un juego de palabras en estos versos muy interesante, porque la persona del Espíritu Santo, dice Pablo, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y por eso es que el creyente llega a clamar Abba Padre. Estamos seguros de la obra trinitaria de Dios en la adopción. Pero vean cómo el Espíritu Santo y nuestro interior son testigos de la salvación. Cuando empecé Romanos 8, mencioné que muchos teólogos ven a Romanos 8 como el capítulo del Espíritu Santo, pero lees Romanos 8 y lo vuelves a leer y llegas a la convicción de que ciertamente el Espíritu Santo juega un papel importante ahí en el capítulo 8, pero si de algo Romanos 8 nos habla es de la seguridad de nuestra salvación por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero eso es importante. El Espíritu da testimonio y nuestro espíritu en nuestro interior también dan testimonio de la salvación. Para Pablo eso es importante porque en el Antiguo Testamento, para afirmar un testimonio de algo, tú ocupabas a 2 testigos. Entonces lo que Pablo está diciendo es, aquí estamos cumpliendo la ley. El Espíritu Santo da testimonio y el Espíritu en nuestro interior está dando testimonio de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Somos adoptados. Y porque somos adoptados podemos clamar, Abba Padre. La palabra ahí para testimonio significa aportar pruebas creíbles que respaldan el caso propio mediante un testimonio. Entonces el Espíritu, hermanos, está aportando todas las pruebas a tu interior de que eres un hijo de Dios. Mi espíritu está tomando estas pruebas y las está repitiendo. Me estoy repitiendo el evangelio. Me estoy repitiendo, soy un hijo de Dios. Vas al psicólogo y el psicólogo te dice, usted está traumado. Usted sale con el psicólogo y usted se dice a sí mismo, soy un hijo de Dios. ¿Lo entiendes?
A ver, nomás les voy a dar una clase sencilla de psicología. Vas con el psicólogo y te dice, estás traumado. Pregunta, ¿quién no está traumado? ¿Quién no está traumado? Está traumado el que quería carne y le tocó frijoles. Está traumado el que quería ir a un colegio y le tocó escuela pública. Está traumado el que quería liter y le tocó un sleeping. Está traumado el que quería Coca-Cola, pero a sus papás les gustaba Pepsi. ¿Quién no está traumado? Entonces, mi hermano, el mundo te va a decir lo que el mundo dicta y lo que el mundo quiere decir. ¿Qué hace un hijo de Dios? Va a su interior y en su interior está surgiendo esta realidad. Fui adoptado, soy un hijo de Dios, soy heredero con Dios, soy coheredero con Cristo. Y yo me lo repito una y otra vez, aunque eso pareciera ser que me lleva a la locura. Vean el juego de palabras al que mencionaba aquí, porque este verso apunta a que el que anda en el Espíritu está en una conversación continua con el Espíritu Santo. Esto es una conversación espiritual que está surgiendo en mi interior, entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. O también puede traducirse como una comunión del Espíritu a nosotros. El Espíritu te está diciendo, eres un hijo. Eres un hijo. Eres un hijo. ¿Lo ves? Y mi espíritu está contestando, amén. Soy un hijo. ¿Lo ven? Es una comunión interna, no la vemos, pero sucede. Esa comunión nos lleva a la seguridad de nuestra salvación. Esa conversación nos lleva a entender que no es algo que me estoy imaginando, sino es una comunión espiritual de la que ahora gozo por medio de mi relación espiritual. Gálatas 4:6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Envió al Espíritu, observa eso, envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. ¿Cuándo envió a su Espíritu a nuestros corazones? ¿Cuándo lo envió? ¿Cuándo fuimos qué? Salvos. Cuando fuimos salvos, Él envió a su Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo no basa su testimonio en tu progreso espiritual. Porque de hecho el Espíritu Santo vino cuando estabas en cero en tu progreso espiritual. ¿Lo ves? Él vino cuando fuiste salvo. O sea, me estoy refiriendo a tu peregrinar espiritual, ¿no? No, porque no eras nada, no. A tu peregrinar espiritual. Vino el Espíritu Santo en ese momento. Así que esto realmente es maravilloso cuando entiendes que el Evangelio nos llama a apartar la mirada de nosotros mismos y entonces clamar por una dependencia total al Padre. Un cristiano que se está mirando a sí mismo y que está ensimismados es como el cristiano que ha dejado la verdadera pista de la carrera espiritual y se ha subido a una caminadora. Ustedes saben lo que hace una caminadora, ¿no? Es una banda que va a hacer esto. O sea, nunca sales del mismo lugar. ¿Lo ven? Un cristiano que se comienza a ver a sí mismo es como el que dejó de trotar a veces en la tierra, a veces en la arena, a veces en las aflicciones, a veces cansado y dijo, no, mira, mejor me subo aquí a la caminadora, le voy a dar vuelta aquí. Pero eso no es la vida en el Espíritu, hermanos. Porque un cristiano que puede dejar de verse a sí mismo y alzar sus manos cada mañana y decir, ¡Abba, Padre! Puede entender que el Evangelio es más que teoría. Puede entender que el Evangelio es más que palabras, como Romanos 1, 16, 17 lo ha dicho. El Evangelio es poder de Dios a nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo no basa su testimonio en nuestro progreso, pero el Espíritu Santo nos acompaña mientras vamos progresando. Vean cómo clamamos, y el clamor aquí es invocar a Dios como Padre. El clamor es invocar a Dios como Padre.
El verbo clamar ahí es craso, es tan fuerte que explica o expresa una exclamación en tono elevado, emocional y espontáneo. ¿Qué es un clamor? Es una elevación de mi voz en tono elevado, emocional y espontáneo. No manipulado, no prefabricado, pero espontáneo. Dicho clamor apunta a una conciencia segura de filiación. Incluso en medio de las angustias o de las tribulaciones, el cristiano puede clamar, Abba Padre. Tal como Jesús lo hizo en Marcos 14:36 y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino lo que tú quieras. Usted va a encontrar que Jesús usó la expresión Padre muchísimas veces en su ministerio, sobre todo en su ministerio de oración. Particularmente en el Padre Nuestro, usted va a escuchar que Él se acercó a su Padre. Entonces, nuestra comunión espiritual, la forma como somos guiados por el Espíritu Santo, nuevamente, Colosenses 3:16, Efesios 5:18, nos llevan a reconocer que nuestra comunión espiritual es una comunión con la palabra, por la palabra, a través de la palabra y nunca en contra de la palabra. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra nos confirma, nos guía a nuestro interior lo que el Espíritu Santo está trayendo a nuestro interior. Es inequívoco, es perfecto, es un plan maravilloso donde somos guiados por Dios. Y finalmente, número 4, poseemos una herencia en Cristo. Romanos 8:17. Esta adopción de la cual somos beneficiados indican también una herencia segura. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos es la palabra clerónomos, perdón, y apunta a lo que hemos recibido de parte de Dios. Bueno, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido salvación eterna. Hemos recibido adopción, de acuerdo a este pasaje. Hemos recibido la gloria de Dios en nuestras vidas. Su herencia no sería necesariamente cierto en la familia de ningún hombre, pues podría tener hijos que no fueron sus herederos. Pero en la familia de Dios, todos los que nacemos en ella, todos somos herederos y somos coherederos. Herederos con Dios, coherederos con Cristo. ¿No te parece algo sorprendente? Y todavía pudieras preguntarme por qué yo tendría que estar en una condición de deuda con Dios. La expresión coherederos, sin clerónomos, habla de compartir sufrimientos. Y esto apunta al costo del discipulado. A veces el creyente o las personas vienen al Señor solo por los beneficios, pero se olvidan de que también hay sufrimientos. Y Pablo lo tiene claro porque ha predicado este evangelio por casi 3 décadas. Debemos aceptar lo duro y lo suave, lo amargo y lo dulce con Cristo. Eso es ser un coheredero con Cristo. No queremos dividir la herencia en pedazos, no. Aceptamos la cruz tanto como la corona, el oprobio tanto como la honra. Y cuando nos toca sufrir como creyentes, entonces nos recordamos, somos coherederos con Cristo. ¿Cuántos de ustedes han sufrido? Bien poquitos. Bueno, a esos bien poquitos que han sufrido les voy a decir algo. Nunca tus sufrimientos y los míos, nunca se igualan a los de Cristo. Entonces, cuando sufras, recuérdate esto en la vida. Sí, me tocó sufrir, hoy es lunes. Y pones ahí la fecha del calendario, me tocó sufrir, es cierto. Pero nunca voy a sufrir como Cristo sufre. Y estos sufrimientos son el alto honor que yo tengo de haber sido adoptado y de ser un coheredero con Cristo. Wow, eso cambia la perspectiva de cómo enfrentamos el sufrimiento totalmente. Dios designó entonces a su Hijo como el heredero de todas las cosas y nosotros recibimos su herencia por gracia divina. Cristo lo recibió por derecho divino.
pero nosotros recibimos su herencia por gracia divina. 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Qué maravilloso. Qué maravilloso es entender la obra de Dios en nuestro rescate. Así que esto nos recuerda que el reino de Dios es tanto ya, pero todavía no cuando pensamos en nuestra herencia. Nuestra herencia espiritual es una realidad presente, sí. Tenemos cosas que antes no teníamos. Tenemos a Dios, ¿cierto? Tienes a Dios como Padre. Tienes una familia que no tenías. ¿Sí, no? Tienes una familia que no tenías. Eres adoptado. Estás siendo santificado, eres salvo. Esta es nuestra herencia espiritual. Tenemos recursos en la gloria o en la grandeza del Señor. Vean cómo es que hay cosas presentes, como leíamos hace un momento en Efesios capítulo 1, pero nuestra herencia también es una realidad futura. Un día estaremos en Sión, estaremos en gloria, estaremos del otro lado del cielo, del otro lado de la eternidad. Nuestra fe se convertirá en una realidad. A veces cuando platico con personas ancianas o personas que están en medio de una enfermedad degenerativa y que ellos están teniendo una batalla frontal con ese tema, me gusta cuando estos hermanos dicen, cada día estoy más cerca del Señor. Hermanos, eso no es una realidad nada más para los que cruzan la línea de los 85. Esa es una realidad para todos nosotros. Cada día que caminamos con el Señor, estamos más cerca de estar en casa. Entonces vivimos con una realidad presente, pero a la vez vivimos con una realidad futura de lo que el Señor hará. Una herencia tan grande tendrá el costo de compartir los sufrimientos de Cristo, como lo dice el verso 17. Una herencia tan grande como la que tú y yo tenemos, tiene ese costo de compartir los sufrimientos de Cristo. Y de eso es de lo que Pablo va a hablar en el verso 18 al 30. De cómo nosotros vamos experimentando sufrimientos en medio de nuestra santificación. Este ha sido el recordatorio de muchos de los hermanos que nos antecedieron. Primero la cruz. Primero la cruz, después vendrá la corona. Algunos quieren la corona aquí. No funciona así. Primero la cruz, solo después la corona. Y cuando la corona llegue, ¿qué crees que dice Pablo? ¿Lo ven? Porque algunos dicen, ay, me va a tocar una corona con muchas piedrecitas. No, nomás te la pones y la rindes delante del Señor de señores y del Rey de reyes. Qué pasaje tan maravilloso. Qué pasaje tan maravilloso que nos recuerda que esta herencia debe vivirse anhelando constantemente el mundo eterno. No como escapismo. No anhelamos el cielo como escapismo. No somos de aquellos hermanos que están en medio de una aflicción y les sale de lo más profundo de su clamor, ven Señor, ya rescátame. No somos de esos. Pero vamos caminando la vida con el Señor y decimos, Señor, cada día huele más al cielo. Cada día me acerco más, cada día me aproximo más. Fortaléceme, ayúdame. Eso no significa que nosotros abandonamos el mundo actual. De hecho, si lees la historia de la iglesia, vas a descubrir algo. Los cristianos que más hicieron por el mundo presente
fueron precisamente aquellos que más pensaron en el mundo venidero. Ellos sabían que su vida era tan corta que no podían desperdiciar o perder el tiempo en este siglo. Así que la doctrina de la adopción no solo debe ser aceptada en nuestra cabeza, sino debe ser aceptado en todo nuestro ser. Y mientras nosotros seguimos librando esta batalla en nuestra carne, somos llamados a mortificarla, a vivir este doble mandato de mortificación y vivificación. Termino con esta palabra de John Owen otra vez. El pecado nunca está menos quieto que cuando parece estar más quieto, y sus aguas son más profundas cuando están mansas. Por eso es que no podemos permitir que el pecado nos domine. Por eso es que no podemos permitir que el pecado tome ventaja en nuestras vidas. Oremos. Señor, estamos agradecidos esta tarde por poder entrar a este pasaje tan maravilloso de la Epístola a los Romanos y una vez más comprobar que somos guiados por el Espíritu Santo hacia una plena comunión contigo. Yo ruego esta mañana, yo ruego esta tarde que esta palabra nos aliente, nos afirme a poder vivir, a poder andar de una manera real. Y que en los momentos de mayor angustia de nuestra alma y de nuestra vida, entonces nosotros podamos voltear al cielo y podamos clamar delante de ti, Abba Padre. Abba Padre. Aliéntanos, ayúdanos, trae convicción a nuestras vidas. Si no somos hijos de Dios, sálvanos. Y si somos hijos, permite que vivamos a la altura de este mandato. Que no alimentemos a nuestra carne, sino que la matemos. Sino que nos levantemos sobre ella y comencemos a aplicar la verdad de Dios de tal manera que tu palabra, que es la verdad, cause verdadera libertad en nuestras vidas. Señor, y gracias porque ya no estamos más bajo el espíritu de esclavitud, pero ahora estamos bajo el espíritu que nos alienta y nos anima a clamar Abba Padre.